Shalom, shalom, Bet Midrash Sarabaita, shalom, Yeshua Yeholam, shalom, Bet Midrash Yeholam, shalom. Aquí de regreso para compartir la parashá Balak, con el título El Consejo del Eterno prevales. Estaremos leyendo Números Bamidbar 22:5. Entonces envió mensajeros a Bilam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo a él, diciendo: he aquí que un pueblo ha salido de Egipto. He aquí que ha subido la superficie de la tierra, que ha cubierto, la superficie de la tierra, y está sentado frente a mí. Ok, Bamidbar, como dijimos, número 22:5. En el capítulo número 22 comienza la famosa historia de Balak y Bilam, de su empeño, el empeño de Bilam, el empeño de ambos por maldecir a Israel, y de su tremendo fracaso, puesto que Dios cambió en la misma boca de Bilam en una espléndida bendición. A estas alturas ya los hijos de Israel habían terminado su vagar por el desierto y estaban acampados en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, donde continuarían hasta pasar el río, conducidos por Josué. Después de la muerte de Moisés, por supuesto. Bueno, pues el pánico cubrió a los moabitas ante el avance de Israel. Pasuk número 13. Moab estaba alarmado porque aquel pueblo era muy numeroso. Moab le tenía terror a los israelitas. Y les dijo Moab a los ancianos de Balak a los ancianos de Madián: ahora esta horda devorará todo lo que hay a nuestro alrededor, como devora un toro la hierba del campo. Los moabitas son los descendientes de Lot. Israel son los descendientes de Abraham por parte de Isaac. Pero a pesar del parentesco familiar y la amistad entre Abraham y Lot, los moabitas quisieron destruir a Israel, si es que podían, sospechando sin ningún motivo para ello que los israelitas tenían intención de destruirlos a ellos. Y no solo se preparan para luchar, sino que comunican a sus vecinos, a los ancianos de Madián, a fin de juntos tomar medidas. Los moabitas tenían muchos motivos para buscar la paz con Israel y venir en su ayuda, pero al haber abandonado la religión de su antepasado Lot y habiéndose hundido en la idolatría, odiaban al pueblo de Dios, del Dios de Abraham. Lo que maquinó el rey de Moab fue que el pueblo de Israel quedase maldito, o sea, lograr que Dios se pusiese contra Israel. Confiaban más en sus artes idolátricas o en su astucia que en sus armas, y pensaron que si podían conseguir algún profeta o algún encantador que con sus hechizos confiriera mal a Israel y pronunciase bendición para Balak y sus exiguas fuerzas, entonces, aun siendo débil, podría tener éxito ante aquel ejército
terrible. Las dádivas y el galanteo que Balac hizo a Bilam, hijo de Beor, un famoso conjurador, para contratarle a fin de que maldijese a Israel. Bilam vivía muy lejos, en el país de donde salió Abraham. Y donde vivió Abraham. Petor es una ciudad de Mesopotamia. Para ganarse a Bilam, Balac hizo grandes ofrecimientos y honores. Dios frena a Bilam, prohibiéndole maldecir a Israel. Bilam le dio hospedaje a los mensajeros de Balac. Se tomó una noche de tiempo para considerar lo que va a hacer y recibir instrucciones de Dios. Aquella noche Dios le habla, en el pasuk número 9. Elohim vino a Bilam y le dijo: ¿qué quieren de ti esta gente? Dios le preguntó: ¿qué quieren aquella gente? Dios lo sabía. Dios ya lo sabía. Pero Dios quería oírlo de los labios de Bilam. Bilam le hace un resumen del asunto que traían entre manos aquellos hombres. Después de oírle, Dios le ordena que no vaya con ellos y que ni se atreva a maldecir a Israel, porque es bendito. Porque bendito es. Pero Bilam no transfiere con fidelidad el mensaje de Dios. Solo le dice: Dios no me deja ir con vosotros. No les dijo lo que era su deber, decirle que Israel es bendito y que de ninguna manera había de maldecirlo. Entonces dice Rachi, en ese entonces, cuando dice en ese entonces, está implícito que a Balac no le correspondía la realeza por decreto propio. De hecho, era uno de los nobles de Madián. Y cuando Sihón murió, los moabitas lo nombraron rey sobre ellos para hacer frente a la necesidad del momento. A Petor, porque él era semejante a un cambista muy solicitado, a quien todos traen sus monedas para que las cambie. De igual modo, todos los reyes le enviaban cartas solicitando sus servicios, pero conforme al sentido literal y simple del texto, así era el nombre del lugar de donde Balac así era el nombre del lugar. Balac compara a Israel con un toro, porque este animal doméstico arranca la hierba que consume hasta la raíz, sin dejar nada. Y así es Israel cuando ataca. Un contundente. Cuando Israel ataca, él es contundente y es radical y no deja sobrevivientes. La Torah dice que Balac era rey de Moab, y eso era en ese entonces, sugiriendo que Balac se hizo rey de Moab únicamente en ese entonces, en ese momento, pero que no lo era desde antes, por la necesidad del momento. ¿Y cuál era la necesidad del momento? Aquí Rachi se refiere a que consistía justamente en la amenaza de Israel.
a causa de la derrota que había infringido a Sihón y a Og. Bilam recibiría mucho dinero si respondía al llamado de Balac. Un pueblo ha salido de Misraim, y si dijeses, ¿en qué esto te perjudica? He aquí, que ha cubierto la superficie de la tierra. Los reyes de Sihón y Og, quienes nos protegían, se levantaron contra ellos, pero los israelitas los mataron. Y ahora está sentado frente a mí, y quiere decir, y los israelitas están próximos a mí. ¿Por qué cuando Balac envió el mensaje a Bilam, mencionó el hecho de que el pueblo de Israel había salido de Egipto? Si es que esto era algo que todo el mundo lo sabía, al igual que las 10 plagas antes del éxito, habían logrado difundir el nombre de Dios entre todos los pueblos del mundo. Además, cuando Dios dividió las aguas del mar para que el pueblo pudiera atravesarlo, todos los pueblos temblaron de miedo ante la potencia de Dios, quien condujo a su pueblo con grandes milagros y maravillas. ¿A qué se refiere el versículo cuando dice, he aquí, que ha cubierto la superficie de la tierra? Cuando el pueblo de Israel era un pueblo pequeño y solo una quinta parte del mismo había salido de Egipto. Dicen nuestros sabios que Balac era un gran brujo, más grande que el mismo Bilam, y que poseía mayores fuerzas de impureza que Bilam. Si Balac era tan poderoso, ¿qué necesidad tenía de mandar a buscar a Bilam para que maldijera al pueblo de Israel? Se deduce que Balac tuvo que humillarse ante Bilam y ofrecerle riquezas y honor para que cumpliera con su pedido de maldecir a Israel. Aparentemente, Balac podía haberse ahorrado todas estas molestias y las humillaciones y maldecir al mismo Israel, sin pedir la ayuda de Bilam. Pero si Balac sabía que Bilam era profeta de los gentiles y que seguramente Dios no le permitiría maldecir a su pueblo, entonces, ¿cómo podía estar tan seguro Balac de que Bilam lograría maldecir al pueblo de Israel en contra de toda lógica? Rabbi Moshe explica que Balac dijo, he aquí, un pueblo ha salido de Egipto. El pueblo de Israel había salido de Egipto, que era la fuente de todas las fuerzas de impureza. La tierra de Egipto es llamada una tierra desnuda por el linaje que reinaba en ella, en Egipto. Pero el pueblo, aunque había habitado allí, en aquella tierra, ha cubierto la superficie de la tierra. Esto significa que habían cubierto sus ojos materiales. ¡Wow! Pero el pueblo, aunque había habitado allí, en aquella tierra, ahora ha cubierto la superficie de la tierra. Esto significa que habían cubierto sus ojos materiales para no ver la desnudez egipcia. Balac sabía que la presencia divina se alejaba de los lugares donde hay desnudez, y eso permite que las fuerzas del mal puedan causar daños o matar. Por eso buscó la manera de hacer pecar al pueblo de Israel, provocando que impurificaran sus ojos. Por eso no lo consiguió, porque el pueblo de Israel
se había acostumbrado a cuidar sus ojos al haber vivido en Egipto, en donde la promiscuidad sexual era parte de la vida cotidiana, y porque se abstuvieron de mirar cosas impuras. El pueblo de Israel tuvo el mérito de ser redimido de los 49 niveles de impureza en los cuales se encontraba, y elevándose a los 49 niveles de pureza. Rabbi Sholom dice que la santidad de la persona depende principalmente del cuidado de los ojos, y que todo el que se cuida de no mirar lo que no debe, se santifica y se eleva espiritualmente por los caminos de la Torá. A esto se refiere el versículo: y no irán tras sus corazones y sus ojos, que los desvían hacia la perversión. Los ojos y el corazón son los instrumentos a través de los cuales la persona llega al pecado. Ellos son los que generan que la persona tenga malos pensamientos, para que desee transgredir las prohibiciones de la Torá. Balak se dirigió a Bilam para pedirle su colaboración, y no confió en sus propias fuerzas, porque él sabía que el pueblo de Dios había vivido en Egipto, y Egipto era la fuente de todas las fuerzas de impureza, y que allí se habían cuidado de la impureza de sus ojos, sin caer en visiones prohibidas, porque fue la santidad de los ojos de Israel lo que les otorgó el mérito para ser redimidos y salvarse de todo mal, como también se mantuvieron separados de los egipcios, conservando sus nombres, conservando sus vestimentas y conservando su idioma. Esto implica que vestían con recato, no ensuciaban sus bocas con palabras que lleven al libertinaje, y también sus nombres tenían un origen puro. De esta manera tuvieron el mérito de ser redimidos de la esclavitud egipcia. Este fue el motivo por el que Balak envió mensajeros a Bilam para informarle que la fuerza del pueblo de Israel se debía a que habían cuidado la pureza, incluso en Egipto. Por tanto, debería buscar la manera de hacerlos pecar para lograr que se alejara de ellos en la presencia divina. Diremos que en las palabras de Balak se encuentra oculto otro mensaje. El valor numérico de la palabra Inekisha, a cubierto, es 146. Al sumarle Kolel, que es el mismo valor de la palabra Einar, sus ojos, así Balak le estaba diciendo a Bilam que el pueblo de Israel cubrió sus ojos para no ver cosas prohibidas. Ahora tenía fuerza para vencer a sus enemigos. Balak se dirige a Bilam, que tenía un ojo perforado, para que se uniera a él en contra de Israel, ya que pensó que aunque Bilam habían cometido terribles transgresiones, seguía teniendo el mérito de no haber pecado con uno de sus ojos, lo cual sería un arma muy poderosa en contra del pueblo de Israel, cuyos méritos se debían en gran parte a la santidad de sus ojos. ¿Por qué Balak no utilizó el arma que conocía para luchar contra Israel? El Dios de Israel odia la promiscuidad sexual,
Si él sabía cuál era el origen de la fuerza del pueblo de Israel y cuál era el pecado que podía debilitar esta fuerza, ¿por qué no intentó hacerlo perecer, hacerlo pecar en ese pecado? Y en vez de ello fue a buscar el consejo de Bilam para tratar de dañar a Israel. Él mismo fue quien le dijo a Bilam: el Dios de este pueblo odia la promiscuidad sexual, lo que muestra que ya conocían el punto débil del pueblo de Israel. Los comentaristas explican que Balak y Bilam sabían muy bien que Dios no les permitiría maldecir a Israel. Tanto Balak como Bilam poseían grandes conocimientos sobre las fuerzas del mal. En Balak estas eran ocultas, las de Bilam eran conocidas por todos. Estas fuerzas del mal son dos clases de armas que utilizan los enemigos del pueblo de Israel. Unos atacan de forma oculta y otros lo hacen abiertamente. La misericordia divina hace que también aquellos enemigos que buscan dañar secretamente al pueblo de Israel sean descubiertos. Esto fue lo que sucedió con Balak. Él podría haber actuado por sí mismo de manera oculta, sin compartir con nadie sus planes, pero Dios lo llevó a que dudara de sus propios poderes para que fuese a pedirle ayuda a Bilam y que de esa manera sus intenciones se dieran a conocer. Este pensamiento fue dirigido desde el cielo para que sus planes salieran a la luz. En su infinita misericordia, el Creador hace que queden al descubiertos todos los planes malignos del enemigo del pueblo de Israel, para que si llegaran a actuar de manera oculta, el daño podría llegar a ser mucho mayor, dado que Israel no podía defenderse de algo que le resulta desconocido. Pero cuando estos planes se descubren, ya no recae sobre ellos la bendición y el éxito suele haber cuando la persona actúa con recato, sin que nadie se entere. Si logran dañar al pueblo de Israel, los daños son mucho menores y podemos recuperarnos de esos golpes. Además, Dios despertó orgullo en el corazón de Bilam para que no aceptara de inmediato la propuesta de Balak de maldecir al pueblo de Israel, lo que finalmente provocó que terminara bendiciéndolo, y de esta manera el pueblo de Israel pudo ver hasta qué grado sus enemigos intentan arruinarlos de todas las formas posibles, tanto abierta como ocultamente, con maldiciones o bendiciones. Sus deseos de dañar al pueblo de Israel son tan grandes que llegan a realizar acuerdos entre ellos. Pero Dios siempre nos salva, de sus manos. Bendito tú eres, Jacob Barbo. Balak pertenecía al pueblo de Moab, que lleva este nombre por haber nacido de un padre con su hija. La hija de Lot tuvo relaciones con su padre y dio a luz un hijo a quien llamó Moab, esto es, de mi padre, sellando en su nombre su origen impuro. Balak, que reinaba sobre Moab, sentía y conocía la impureza que invadía a su pueblo, y sabía que eso se oponía al origen puro del pueblo de Israel. Balak envidiaba la pureza
de Israel, y por eso buscó la manera de hacerles pecar en ese aspecto, para anular la ventaja que tenían sobre su propio pueblo. Amén. Bendito eres Abba, bendito eres Akadosh Baruj Hu. Te damos gracias, Abba, por esta palabra, por esta paracha de Balak. Bendecido sea Sabá eternamente, perpetuamente, para siempre. Bendice a Akadosh Baruj Hu, a todo el pueblo que se deleita en tu palabra, a todo el pueblo que estudia con fuerzas, con todas sus fuerzas, tu Torah. Bendecido sea perpetuamente Akadosh Baruj Hu. Bendito sea Sabá. Bendice a tu pueblo Israel para siempre, eternamente, para siempre. Bendice a Akadosh Baruj Hu la descendencia de tu pueblo Israel. Bendice a Akadosh Baruj Hu mi descendencia. Bendice a Akadosh Baruj Hu a Benidracha, Sarabaíta, a toda su descendencia. Bendice a Akadosh Baruj Hu a Bethamidracha, Yolán, y a toda su descendencia para siempre, por su bien. Bendecido sea Sabá. Bendecido sea Sabá. Bendecido seas, Akadosh Baruj Hu.